Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre la historia del derecho civil. Nuestro grupo está conformado por Natalia Zambrano, Celinda Quiñones y quien les habla, Sebastián Salcedo Herrera. Bueno, la historia del derecho civil se divide en dos, el colombiano. El primero arranca desde el descubrimiento de América y va hasta la expedición del actual Código de 1873. Y el segundo comprende la historia actual del derecho civil de 1873. Antes de la vigencia del Código de 1873, se crearon tres tipos de legislaciones. La primera fue la legislación de Indias, que va hasta el año 1810, y se decía que era imposible trasplantar el régimen jurídico español a los territorios conquistados, debido a la gran diferencia social y económica que por entonces existía entre España y las colonias americanas. El derecho español. En el derecho español rigió hasta el año 1825. En especial el castellano tuvo carácter de fuente subsidiaria. En ese mismo año se indicaron las fuentes del derecho en la nueva república. Y la legislación nacional. Fuera de la legislación de Indias y la legislación española, rigieron en la república las leyes expedidas por el Congreso desde 1825 y estas tenían primacía en su aplicación. Bueno, continuamos con el segundo periodo de Código Civil de Bello. Se decía que el primer Código Civil fue disperso y caótico. Hacíase necesaria una codificación civil adecuada al nuevo espíritu de la República. Una codificación implica de todas las normas de determinada rama del derecho en una forma sistemática y ordenada. En 1822, el vicepresidente Francisco de Paula Santander crea una comisión legislativa para elaborar proyectos de ley teniendo en cuenta los códigos civiles penales europeos de las leyes españolas. Y el libertador Simón Bolívar ordenó una comisión que redactara un proyecto de ley del Código Civil y toman como en cuenta el Código Civil de Francia. Finalmente, en 1830, la disolución de la Gran Colombia deja sin efectos estos dos propósitos que proponen el libertador Simón Bolívar y el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Bueno, seguimos que Colombia, en virtud de la Constitución de 1858, se creó una federación compuesta por estados, que eran Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Boyacá, Cauca, Magdalena, Panamá y Santander. Esos estados quedaron facultados para dictar leyes en materia civil y penal que deberían regir en sus respectivas jurisdicciones. En 1858, el Estado Soberano de Santander decide adoptar el Código Civil de Andrés Bello. Posteriormente de las modificaciones, los estados restantes decidieron adoptar el Código de Bello, que fue en Cauca en 1859, Panamá en 1860 y Antioquia y Boyacá en 1864. A continuación, seguimos con las corrientes jurídicas que influyeron en el Código Civil. Bueno, primero tenemos las corrientes romanísticas, las cuales dieron origen a varias corrientes principales. De estas debemos resaltar tres, que son las más importantes. La primera es la del antiguo derecho consuetudinario francés, la del viejo derecho común germano y la Iglesia y la legislación española. Bueno, aparte de esto, hay dos fuentes muy importantes que son las 7 partidas y la novísima recopilación. En el antiguo derecho consuetudinario francés tuvo como origen el derecho escrito puro romano, que rigió en las provincias del sur de Francia y las costumbres, y el derecho germano que rigió en las provincias del norte. Las fuentes principales del Código de Bello. Esta es otra corriente romanística muy importante porque está representada por la escuela de los pandecistas y las antiguas costumbres germanas. A partir del año 1700 se inicia la fusión del derecho común o derecho germánico y del derecho romano y el derecho canónico, que da origen al asus modernos, es decir, a la escuela de los pandecistas. Esta escuela está representada en su conjunto por una tendencia romanística nueva. Por otro lado, las 7 partidas y la nuevísima recopilación recogen las ideas de la antigua legislación española. Esta tendencia está profundamente modificada por la corriente francesa en el Código Español de 1889.
En consecuencia, hay 4 fuentes principales que constituyen las bases fundamentales sobre las que se asienta el Código de Bello. La primera es el derecho romano puro, la segunda el derecho germano, la tercera el viejo derecho español y la cuarta el derecho francés. A continuación vamos a ver cómo influyeron las mencionadas corrientes del Código Civil. El libro primero habla de las personas. Tuvo influencia en la elaboración de este libro, como lo acreditan las siguientes construcciones. La doctrina del domicilio. Esta doctrina obedece las ideas que siguen concepto del domicilio como residencia habitual de una persona en un lugar. Bello, en forma expresa, rechazó la concepción francesa que hizo del domicilio una noción abstracta, al considerarlo el principal establecimiento de una persona, es decir, una especie de emanación de la personalidad, principio y fin de la personalidad humana, dejando a un lado lo común, lo que en esta materia existe entre las varias corrientes. Las 3 reglas generales que mencionamos a continuación son germánicas, el comienzo de la personalidad, la presunción y las conmunientes y la muerte por presunción. En el Código de Bello la personalidad comienza con el nacimiento con la vida. En el libro segundo hablamos de los bienes, los modos de adquirir la propiedad y demás derechos reales. La doctrina general de la posesión fue elaborada siguiendo las enseñanzas de Savigny de Poitiers y del derecho romano, igualmente todo lo relativo a las acciones reales, acciones posesorias y de reivindicación. El libro tercero habla de la sucesión por causa de muerte. Se reduce a la elaboración de las reglas sobre el derecho hereditario. En el libro cuarto tenemos las obligaciones y los contratos. Así, la institución de la hipoteca, las demás capitulaciones matrimoniales y la del sistema general de registro, entre otras. Las anteriores observaciones nos permiten corregir varios errores sobre el Código Civil de Bello y formar un juicio certero sobre él. La obra de Bello representa simplemente la expresa recepción del derecho civil vigente en Europa en el siglo XIX, pero mientras los demás códigos latinoamericanos del siglo pasado se limitaron a adaptar las doctrinas del Código de Napoleón y algunos a traducirlo. Bello comprendió bien que la legislación civil francesa estaba lejos de representar el pensamiento jurídico de la época, retuvo de la vieja legislación española lo que merecía ser conservado, recogió principios esenciales de la corriente germánica más profunda. Bueno, así concluimos el capítulo 1 que nos hablaba sobre la historia del derecho civil. Muchas gracias.